grupos relacionados de diagnóstico son fundamentalmente un sistema que nos permite clasificar los pacientes basado en la clasificación del diagnóstico y en la complejidad del mismo. ¿Para qué hacemos grupos relacionados de diagnóstico? Los grupos relacionados de diagnóstico nos permiten tener una idea de cuánto esfuerzo nos va a costar atender ese paciente si tiene 1, 2, 3 o más patologías y poderlos clasificar dentro de lo que es una atención segura con la mejor inversión de recursos. Como tal, los sistemas de clasificadores de pacientes abarcan todos los sistemas que son utilizados en la gestión, y esto es muy importante, gestión de la salud para mejorar la calidad de la asistencia, disminuir los costos y poder elaborar guías y protocolos asistenciales. Todos estos están basados en la clasificación de los pacientes. Este tema de clasificación va a ser repetitivo y reiterativo. ¿Por qué? Porque se fundamenta en los CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades. Quienes son curiosos del tema saben que ya desde el año pasado la OMS liberó la CIE-11. Tenemos que esperar que el Ministerio la adopte para Colombia, pero ya está disponible en la red. Por ahora en Colombia como tal trabajamos con el CIE-10. Estos sistemas de gestión necesitan un conjunto básico de datos. Este conjunto mínimo básico de datos lo que hace es darnos lo necesario para que podamos obtener la información que nos permite tomar las mejores decisiones posibles y salen de la historia clínica. Es aquí donde todos nosotros formamos una parte esencial de este proceso, porque de la calidad del registro y de que todo quede asentado en donde debe quedar, depende que se pueda obtener la información. Si la información la sumergimos en los campos que el sistema no puede ver ni evaluar, no va a ser encontrada. Entonces, ante la pregunta de ¿cuántos pacientes tuvimos el año pasado de fibrilación auricular? Porque yo quiero hacer un trabajo de fibrilación auricular, ver qué puedo hacer para mejorar el proceso de atención, y vamos a utilizar los CIE-10, y me encuentro súbitamente que a la gran mayoría de los pacientes los ingresamos como arritmia no especificada, no hay forma de rastrearlos. ¿Por qué? Porque el sistema no lee las notas de los médicos, el sistema lee la relación de diagnósticos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? El conjunto de datos mínimos es este, son 12 en total, pero de esos 12 hay dos grupos de datos que nos interesan particularmente. Lo que tiene que ver con los diagnósticos, tanto el principal como los relacionados, y de la selección de ese diagnóstico principal depende de que el éxito de esta tarea pueda darse. Más adelante van a ver un ejemplo interesante de cómo una inadecuada selección de diagnóstico nos puede dar unos resultados inesperados. Y el otro punto tiene que ver con los códigos CUPS. Los consabidos códigos CUPS, que son procedimientos que se pueden hacer en Colombia. CUPS es Clasificación Única de Procedimientos en Salud y lo define el Ministerio. En términos internacionales, los GRD en todas partes se construyen con el CIE-10. Cada país tiene una forma específica de clasificación de procedimientos y es en lo que todos vamos a diferir. Los GRD no son una cosa nueva traída del milenio, es una situación que es viejita, del siglo pasado. En los años 60 en Yale empezaron a trabajar con ellos. ¿Con qué objetivo? Poder saber cuánto nos cuesta atender a los pacientes y poder hacer estándares, me explico, poder saber si yo tengo una población X, Y o Z, qué tipo de profesionales tengo que tener disponibles para atenderlos, qué recursos voy a invertir en ellos y qué puedo hacer en virtud de que son tan frecuentes o poco frecuentes para lograr empaquetar las negociaciones de aseguramiento y de consecución de insumos. ¿Por qué? Porque todo en salud cuesta y es más fácil. Si yo tengo que conseguir un solo paquetico de sutura, por ejemplo, un ejemplo práctico, me puede costar 50 pesos cada paquete. Pero si en virtud de que yo hago demasiadas cirugías al año, tengo que comprar 1000 paquetes, cada paquete me puede terminar costando 30 pesos. Y esos son costos en salud que se traducen en que yo tenga más recursos disponibles para poder beneficiar a mayor número de pacientes.
Cuando en este tema nos enfrentamos al hecho en sí mismo, entonces los pasos fundamentales son 3. La selección del diagnóstico principal, la exhaustividad en el registro de los diagnósticos. Todos los que por alguna razón han tenido inducción específica conmigo para el servicio de urgencias, y algunas veces los he mencionado acá en la inducción, por favor, si el paciente es hipertenso, diabético, dislipidémico, hipotiroideo, etcétera, consígnenlo, pero no solamente en la nota, en sus antecedentes y en los diagnósticos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el sistema va a ver. Eso es lo que va a saludar la factura, eso es lo que va a saludar la estadística, eso es lo que nos permite saber qué tan compleja y qué tan enferma es nuestra población o qué tan saludable es si vinieron con un solo diagnóstico. Después de esa exhaustividad del registro de los diagnósticos, que es lo que va con los diagnósticos relacionados, viene el otro proceso, que tiene que ver con la precisión de la descripción de diagnósticos y los procedimientos. Uno se encuentra situaciones simpáticas, fórmulas por warfarina asociadas al diagnóstico hipertensión, la una no va con la otra, al revés. Pacientes que están tomando enalapril para portador de prótesis valvular mecánica. Entonces, esas cositas son interesantes de tener en cuenta. ¿Qué sucede con los diagnósticos? Es la piedra angular. Esto que tienen aquí son las 10 primeras causas los 10 primeras causas de ingreso a la clínica en el 2018 consolidadas. ¿Qué pasa? De esa lista gigantesca, la precisión del diagnóstico principal es muy importante y es lo que surte esta lista. Entonces, si yo me voy con un diagnóstico de angina inestable, una fibrilación auricular, una hipertensión esencial primaria o una insuficiencia cardíaca congestiva, voy sólido. Eso tiene guías, a eso yo le puedo montar un protocolo, es fácil, y voy apuntando a lo que es. Pero cuando yo me empiezo a ir por las ramas y empiezo a ingresar como diagnóstico principal, angina de pecho no especificada, dolor en pecho no especificado, infarto agudo de miocardio sin otra especificación. Hombre, todos los que hemos enfrentado el electrocardiograma somos capaces de decir rapidito, ¡ja! Se le fue la cara anterior. Entonces, ¿por qué no pones que es de la cara anterior? Que está disponible. Y si por casualidad nos vamos con este otro tercer grupo, sí quedamos perdidos. ¿Por qué? Porque ¿qué guía le voy a montar a un paciente con disnea? Piensen ustedes el abanico de posibilidades que tiene un paciente con disnea para yo intervenirlo. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Y cómo voy a presentar yo? Que lo que yo estoy tratando son pacientes con disnea. Y miren, por favor, el número de pacientes con disnea que al año tenemos, el número de pacientes con dolor en pecho no especificado que al año estamos ingresando, porque los estamos consignando mal al ingreso. La herramienta sí existe, estos códigos son reales, están en el CIE-10 y están disponibles en el sistema. Somos capaces de poder decir, tiene un infarto agudo transmural de miocardio de otros sitios cuando es la cara posterior porque no está especificada, y también nos podemos decir que tiene un infarto de la pared anterior y de la pared inferior. Y cuando dicen, es que el infarto tipo 2 no aparece en ninguna parte, claro que aparece, hay que buscarlo, es el infarto subsecuente del miocardio. Entonces es que tengamos la curiosidad de que esta herramienta existe, de que la podemos utilizar y que nos va a ayudar mucho a poder clasificar nuestra población, saber qué hacemos, qué estamos haciendo en ella, qué recursos vamos a invertir en ella. Este campo, por ejemplo, es un paciente al que le ingresamos un diagnóstico. Perfecto, le tiramos a lo que era, pero un solo diagnóstico. Y con este diagnóstico con el que el paciente entra, después de 365 días acá metido porque se complicó y se enfermó de muchas cosas y estuvo un año con nosotros, yo voy a hacer el resumen de historia de un paciente que estuvo un año aquí y me encuentro con que el único diagnóstico que saluda estadística es este. Cuando probablemente al ingreso este paciente pudo tener algo diferente, como por ejemplo que este cristiano tenía otras 2 patologías que lo acompañaban. Entonces ya no es solamente una insuficiencia cardíaca congestiva, sino que es un paciente con falla cardíaca, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tiene hipertensión esencial primaria. Y a partir de ahí, conforme va evolucionando día tras día, si se me va enfermando, yo le voy agregando diagnósticos, si se me va aliviando, los voy descartando, o puedo también en algún momento dado definir que ese diagnóstico no lo tiene el paciente porque estaba en estudio y ya lo tengo descartado. El sistema nos da esa opción.
Pero ¿qué pasa con los diagnósticos? Una cosa bastante simpática. Los diagnósticos los enterramos nosotros en donde el sistema no los ve, en nuestras notas. Y un paciente que lleva un año acá puede tener sin ningún problema 1000, 2000, 3000 notas y el sistema no lee notas, pero ahí enterramos los diagnósticos del paciente y también sus antecedentes en vez de ponerlos donde corresponde. Entonces, cuando yo voy a construir GRD, sabiendo que somos una entidad que maneja pacientes muy complejos, no tengo la herramienta para poderlo demostrar, porque no queda escrito. Vuelve y juega. Piensen, por favor, que la historia clínica, y es un ejemplo una comparación hasta grosera, es una chequera. Si usted se va con un cheque al banco con el valor en letras, donde está el valor en números, y viceversa, el cajero que le dice, no se lo pago. Eso nos pasa con todo. Yo quiero demostrar que mi población es muy enferma, que atiendo gente muy complicada. Cuando voy a subir las historias, pero es que usted no atiende sino disneas, usted no atiende sino pacientes mareados. Es lo que yo he consignado, es lo que nosotros hemos consignado. Para muestra un botón con los procedimientos. A este paciente, muy coherentemente le ordenamos 4 cosas que son perfectamente precisas. El cateterismo combinado del lado derecho e izquierdo del corazón, le pedimos la biopsia endomiocárdica, le monitorizamos la presión capilar de la pulmonar, también le vamos a monitorizar la presión de la arteria pulmonar, pero, sorpresa, ¿a qué superdiagnóstico se lo pegamos? A una rinofaringitis aguda. Entonces, ¿qué carta de presentación tiene que nosotros, cuando hacemos esto, peguemos los diagnósticos que no son? ¿Es posible que el paciente haya entrado acá por una gripa? Sí. ¿Por qué? Porque es inmunosuprimido. Pero si yo no relaciono todos los diagnósticos y no tengo el cuidado de casar el procedimiento con el diagnóstico que lo justifica, van a pasar cosas como esta. Y esto es causa de múltiples explicaciones para decirle a un asegurador, vea, pero es que ese paciente que costó tanto no era una gripa sola, era un trasplantado cardíaco, tenía una disfunción ventricular. Todo eso hay que llevarlo a la historia y donde se pueda encontrar, no donde quede escondido. Ese panorama se nos pone en ocasiones difícil cuando tenemos lo siguiente. Si nosotros al hacer las órdenes no vamos a esta casilla de acá a buscar los diagnósticos que tienen relacionados, no vamos a poderle pegar el diagnóstico correcto a la orden. Entonces es fácil, cuando monten las órdenes, fíjense qué diagnósticos tienen disponibles y vuelve y juega. ¿Los van a tener disponibles? Sí, y solo sí los cargaron abajo en la relación diagnóstica. Si los sepultaron en las notas, no los van a ver, no van a tener materia prima. Es que yo voy a buscar el diagnóstico y no lo encuentro. Pues claro que no lo encuentra, doc. Si lo puso arriba en su nota y no abajo en la relación diagnóstica, allá hay que ponerlo, allá hay que encontrarlo. Eso permite que, vuelve y juega, poder ofrecer mejores servicios a los pacientes, poder encontrar la manera de disminuir costos para que tengamos más recursos para poder beneficiar a más pacientes. No piensen que esto nos va a enriquecer, que va a enriquecer un sistema o que va a enriquecer un asegurador. Cada peso que podamos de alguna manera disminuir el costo de atención es un peso que yo voy a poder destinar al siguiente paciente. Y si no lo hago de esa manera y me los consumo todos en este paciente, se los estoy quitando al otro paciente. Tengan en cuenta, en economía, en cualquier parte del planeta los recursos son finitos. Pero en Colombia nos hemos empeñado en tener, como dijo alguien jocosamente, un PIS, un plan infinito de salud, en donde hemos empezado a abrir el espectro de entregar de todo, indiscriminadamente, amparados en el tema de que yo soy el que decide, pero el que decide con responsabilidad. Entonces, ante ese panorama, uno encuentra cosas simpáticas. Por ejemplo, yo quiero ordenar unas pruebas de vasorreactividad pulmonar. Entonces, como no había otra ruta, yo me inventé que como se hace por un cateterismo izquierdo y derecho, yo le pongo una notica a la orden. Favor a hacer pruebas de vasorreactividad pulmonar. No es el procedimiento porque es terapéutico, la nota no me genera un cobro porque no genera un CUPS y las pruebas de vasorreactividad pulmonar tienen un nombre. Se llaman farmacoangiografía percutánea y se hacen a través de una angiocardiografía de corazón izquierdo y derecho. O derecho si es solito el derecho o izquierdo si es solito el izquierdo, yo puedo decidirlo. Pero estas dos cosas
que tienen un código CUPS me permiten a mí poder generar una relación de actividades correcta, una facturación correcta y una obtención de retorno de recursos de lo que yo ya invertí en los pacientes. ¿A qué nos enfrentamos con esto? A una cosa simple. Los códigos CUPS tienen que ir amarrados de unos códigos CIE-10 correctos. Me explico. Los diagnósticos que le subimos a las historias tienen que ir coherentemente organizados para que podamos ordenar los procedimientos correctos. Y vuelve y juega, es tarea nuestra, somos nosotros los que lo estamos haciendo. Tengan en cuenta que cuando ocurren cosas absurdas, en las historias clínicas es nuestra firma, es nuestro nombre que quedó abajo como autores de lo que está ahí consignado. Esto se resume en una situación simple, es un círculo vicioso, un ciclo permanente. Escoger un buen diagnóstico principal, darle unos buenos diagnósticos relacionados y montar los procedimientos coherentes. La esencia de todo esto en lo que redunda es en que podamos tener una mejor prestación de servicios en condiciones más seguras a unos costos más razonables. ¿Para qué? No para ahorrar plata, es para poder tener el chance de beneficiar a más pacientes. Esto es lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Si hay preguntas, alguna duda, muchas gracias.